Señores, muy buenas tardes. Nosotros tenemos hoy un programa muy especial. Nosotros vamos a hablar en la capital. Generalmente las cosas de las provincias, por más importantes que sean, por más hombres y mujeres que tengan que ver con el desarrollo, la economía nacional, nosotros en la capital, lo que vimos en la capital, creemos que no existe. Pues mire, esta tarde está con nosotros el rector magnífico de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, de Santiago, UTESA, Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, el doctor Príamo Rodríguez Castillo, rector magnífico. Y me acompaña mi canchanchan Panafur, el ingeniero Ángel Acosta, que es santiaguero ya por adopción, ¿verdad, Ángel? Así es. Para que podamos hablar de la universidad, sus 40 años, 40 años formando profesionales para el país, pero no solamente profesionales, sino seres humanos, personas con una ética, que es lo que también le importa a ustedes en la universidad. Doctor, gracias por venir desde Santiago a este programa en un día tan especial que yo quisiera, antes de conversar con usted, Ángel, también, simplemente recordarles a ustedes que el 24 de abril se conmemora una fecha más de la Guerra de Abril. Esta es una edición del seminario que convocó el general Soto Jiménez, sí, cuando él era ministro de las Fuerzas Armadas. Y usted lo puede conseguir en la librería La Trinitaria, donde Virtudes, que la vi hoy, Virtudes, un beso y un abrazo, la librería de los libros dominicanos, que es un ícono en las librerías dominicanas, la de Virtudes. Estábamos hablando con ella hoy, están todos esos libros dominicanos, especialidad en eso. La librería La Trinitaria, que usted sabe dónde queda, en Ciudad Nueva, como nosotros llamamos, Ciudad Nueva o zona colonial. ¿Usted se acuerda cuando estaba el cine, el teatro que le quedaba enfrente? Leonor, eso es para la época de mi generación. Donde quedaba el cine Leonor, frente a frente está Virtudes, con todos estos libros para que usted los pueda conseguir. Y le vamos a poner lo que es del gobierno en un momentito, unos minutitos, sobre la Revolución de Abril, en la voz del doctor Roberto Casá. Vamos a ver si lo tenemos ya. Vamos a ponerlo porque es muy hermoso. Abril del 65 nos muestra lo importante que resulta en la sociedad dominicana la claridad acerca de un objetivo programático adecuado para la movilización popular en pos del desarrollo social. El pueblo dominicano requería una revolución democrática avanzada. Entonces Abril sí estaba ya en capacidad, con una movilización del pueblo, alrededor de una consigna muy clara, o de dos consignas que se pueden situar en una, que fue el retorno de la Constitución de 1963, abolida ilegalmente por los militares el 25 de septiembre de ese año, y el retorno del gobierno de Juan Bosch. Cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. El 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano retoma el curso de su historia. Había llegado la hora de la luz y sin importar credos, color ni condición, se reclamó el derecho a vivir en democracia. Instantáneamente la gente salió a las calles. Es decir, el pueblo estaba esperando eso, ya era una demanda, no fue un invento. Porque era un sentimiento de unidad nacional que había. Todo el mundo estaba apoyando al proceso revolucionario iniciado por los militares el 24 de abril.
Los procesos políticos requieren líderes y a veces el líder. El liderazgo no se reducía a la figura de Camaño ni a la de los militares. Surgió un liderazgo colectivo que reunía personas altamente competentes, patrióticas, pero finalmente era un gobierno, y un gobierno que se caracterizó por la limpieza moral, aunque no manejara dinero, pero había limpieza moral. Levantando la bandera de retornar al buen gobierno en 72 horas, en una reducida zona de la ciudad y en la mayoría de los pueblos, la sociedad dominicana organizó un gobierno ejemplar. Y evidentemente los comandos fueron una experiencia digna de estudio, porque permitieron no solamente la organización militar masiva y personas de todo el país que constituyeron comandos por pueblos, es decir, todas las ciudades importantes del país tenían su comando. Entonces se produjo una relación muy intensa de los miembros de los comandos con la población de la ciudad de Santo Domingo y con la población del país. El Comando Constitucionalista como entidad resumió la canalización de las energías del pueblo en este hecho tan extraordinario. A los jóvenes que piensen en la patria, que piensen que es posible construir una patria mejor y que para esto estudien el pasado, se inspiren como profesionales, pero también como personas. Gracias a abril de 1965, allí y entonces construimos patria libre y democrática. Gobierno dominicano precioso, ¿verdad? Gran documental. O sea, es exacto. Lo significativo ¿Qué usted cree? y una expresión comentada tan directa, tan sentida, tan profundizada, porque la gente habla mucho, yo no sé, yo le digo hablantines a muchos comunicadores, hablan demasiado, pero sin análisis. Sí, sí. Y ellos creen que están haciendo un análisis, no hacen ningún análisis, porque para hacer un análisis hay que ser un profesional, donde haya una metodología, donde tú digas lo que es una sintaxis, lo que es un objetivo, lo que es una metodología, lo que es una tesis. Una idea central. Y aplicarlo y desarrollarlo bajo ese concepto. Pero no, entonces cree que son verdaderos periodistas. Roberto Casá, el doctor Roberto Casá, yo le decía, era un niño cuando la revolución, él y su hermana, su mamá, su papá, republicanos, vinieron de España. Era un niño, pero un niño. Y estuvo, por supuesto, vivía en la Salomé Ureña, vivía en esa calle de la Salomé Ureña, por ahí. Y lo conocimos siendo un niño, el doctor Roberto Casá, que es el director del Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación. Pero sería importante en ese punto, doña Consuelo, conocer de don Príamo su opinión de este momento que conmemora la República Dominicana. 50 años de la revolución. Pero yo creo que está pendiente de terminar esa revolución, don Príamo. ¿Qué usted cree, don Príamo? Usted que ha dado unas declaraciones, yo las leí en el periódico La Información, en una de las graduaciones de UTESA, donde usted hacía un análisis de la sociedad dominicana actual. Bueno, yo lo que pienso es que dejar de decir la verdad es mentir. Si usted no dice la verdad, usted está mintiendo. Sí, señor. Ese es mi concepto. Yo, indiscutiblemente, que como no soy un apasionado político partidario, todos somos políticos, por eso se dice que el hombre es un son politicón, claro. Pero yo no soy político partidario, y entonces me siento con la libertad de hacer críticas no destructivas. Yo no soy capaz de hacer críticas destructivas, sino crítica constructiva, que vayan en bien de esa sociedad, de ese pueblo, y de quien más lo necesita. Eso es lo que yo llamo una crítica constructiva, cuando va en bien de una sociedad, de un pueblo, etc. Pero la crítica para el que está hundiendo, hacerle un hoyo, a aullarle más para que se hunda, no. Mi crítica es tal vez darle la oportunidad, tratar de que si metió la pata, como dicen aquí, ayudártela a sacar, y no hundirlo. Pero aquí la crítica es para hundir. No se cree que la crítica es para construir.
O sea, la crítica debe ser para construir, para que sea positiva la crítica, o si no la crítica es negativa. Entonces yo pienso que en mi discurso, cuando estoy hablando de educación, hablar de gobiernos, hablar de cultura, hablar de historia, hablar de sociología, de una sociedad en descomposición como la que va. ¿Estamos hablando de política? No, estamos hablando de nacionalidad, estamos hablando de la libertad humana, estamos hablando de la cotidianidad de un país que va en bancarrota. Porque indiscutiblemente, Consuelo, cuando uno se encuentra a una población donde más del 50% no está trabajando, porque los chiriperos y esas cosas, es que cuando hacen los censos y las estadísticas, los ponen como trabajadores. Sí. No, pero que esta gente no tiene ningún beneficio, ni devenga ningún bienestar social. Ni están en el marco formal. No, entonces estamos en un 52% de desocupación. En un 52%. Entonces, por eso es la crisis económica que se ve, que se siente, aunque el Banco Central diga que no, sí, está esa crisis. ¿Y usted cree que de ahí, de esa crisis económica, se pasa a lo que usted dice, a la crisis moral? Pero indiscutiblemente. Repercute. Es un prerequisito prácticamente para llegar a la crisis de la descomposición. Porque si no hay trabajo, si no hay vías, si no hay fuente, si no hay espacio para desarrollarse, se va a buscar la forma de sobrevivir de cualquier manera. De cualquier manera. Y la forma de vivir de cualquier manera, de subsistir por lo menos, llega a esa descomposición. Se rompen todos los principios para subsistir. Así mismo es. Porque un hijo que tenga un infeliz, una pobre persona en la casa y que salga a buscarle la comida o la leche, si no llega con eso, ¿qué va a pasar? El hijo se va a morir. Entonces, no, él hace lo que sea, aunque se muera. Asalta, mata, porque lo que sea. Primero que todo está la supervivencia humana. Así mismo. Porque Dios nos hizo así. Así mismo. Para supervivir. Así mismo. Claro que hay que pasar por todas las batallas. Esa es la dureza de ese discurso que yo le comenté a Ángel, estábamos en la CETI, y don Príamo ha dicho en Santiago, en una de las graduaciones, usted hizo ese análisis, esa radiografía de la descomposición, como usted llama. Entonces, los gobiernos que hemos tenido en estos últimos 50 años, yo pienso que no podemos generalizar que no se han hecho cosas buenas, obviamente que sí, que muchos o todos han hecho cosas buenas, pero no han hecho el bien que genere un beneficio social. Ese bien no se ha hecho. Entonces, los gobiernos creen que por pasar 4 años, por emplear un grupo de su gobierno y hacer que vivan bien, entonces ese es su entorno. Entonces creen, como ese es su entorno, que la sociedad vive así de bien. Y entonces no, hay una equivocación. Por eso que en la política, dicen muchos autores que ustedes conocen como Azorín, etcétera, que la política es pura mentira. Y ellos definen que política, mucho, lítica, mentira. Que la política es mucha mentira. Y tú lo compruebas cuando tú estás haciendo en campaña, ningún político dice que no en campaña, todo es sí. Todo es sí, entonces, y yo mismo voy a resolver la esperanza nacional. Entonces está mintiendo. Pero nos vamos ahora vámonos para usted. Perdón. Don Príamo, doña Consuelo, no solo se ha limitado a hacer una crítica que no muchos se atreven en el país. Eso sí es verdad. No como académico, sino como empresario exitoso, como lo que él es, parte de un liderazgo. Porque tenemos que hablar también del periódico. Parte de un liderazgo importante de Santiago, que ha ido desapareciendo, doña, ese liderazgo que produjo grandes transformaciones desde los años 60. Don Príamo se ha convertido en un ícono de esa generación. Y él no solamente se ha limitado a esa crítica a la parte política y a las no realizaciones desarrolladas desde las gestiones de gobierno, sino también en el medio ambiente. Don Príamo es un defensor del medio ambiente, y sobre Loma Miranda mantuvo un discurso extraordinario, y yo quiero reiterarle que esa parte a uno le llama la atención. Pero en la parte política, don Príamo, usted no me dio respuesta a una pregunta que es medio tiguerada mía. ¿Vamos a terminar la revolución? ¿Hay posibilidades? ¿Este pueblo va a seguir dependiendo
de las mentiras de su clase política? Se cumplió ese objetivo tan hermoso de la revolución de Juan Bosch, una constitución para el pueblo, un gobierno democrático por el pueblo. Nos falta. Es que yo pienso que la política, y lo he escrito y pienso que usted refería a algo así, yo he dicho que la política se maneja en este país de una forma que no permite que se desarrolle. Se habla aquí siempre de crecimiento económico. Los gobiernos, pero no hay desarrollo. Exacto. ¿Para qué crecimiento si no hay desarrollo? Si no hay desarrollo, que es lo básico. Los gobiernos se conforman y crean un andamiaje de incertidumbres, de crecimiento, pero ninguna construcción, ningún desarrollo. Así mismo. Y entonces, obviamente, estos 50 años que ha servido de vivencia, de experiencia, de día a día ver lo que ha estado pasando desde que se inició esa revolución. En los países pobres las revoluciones no terminan, Consuelo. Ay, qué bello. No terminan porque hay demasiado que hacer. Ay, sí. Pero el proceso de estos pro hombres y pro mujeres, así mismo, ¿verdad? Que reinventaron la revolución otra vez, porque había una revolución dormida, se reinventó otra vez y se llevó al esplendor. No, esos sueños no se han cumplido. Amén. Porque no tenemos sociólogos, no tenemos hombres políticos, humanistas, tal vez en parte, pero la excepción. Pero el concepto general de nuestros políticos que no han gobernado, no han hecho esa práctica humanística de que la sociedad debe ser la que manda. Pero ni siquiera logros en la vida institucional. Es que los gobiernos se creen que el gobierno que sale y el grupito o el partido son los que deben dirigir y no la sociedad. La sociedad es quien tiene que dirigir, porque la sociedad son los empresarios, exacto, la sociedad son los políticos, la sociedad son los religiosos. No, los trabajadores. Los trabajadores. Ellos se creen que ese grupito... La oposición. Que el ser político... Pero en sentido general, no partidariamente, yo creo que el doctor porque él está dice que se están limitando a su entorno. A su entorno. Obviamente. Pero lo que usted está planteando... Es que los políticos, Consuelo, mira, el político último de República Dominicana en estos últimos 50 años han creído que ellos son el todo. Así es. Que ellos dominan a los empresarios, que ellos dominan a la sociedad, que ellos dominan a los ricos, que ellos dominan a los pobres. No, están perdidos todavía. No han aprendido de los conceptos de esa revolución que se inició ahí. Cuando usted habla del humanismo, parecería como que usted tiene un discurso que está contestándole a Ángel lo que Ángel le ha preguntado. No, es que UTESA, yo pedí que me mandaran vamos a decir, una breve exposición de lo que usted tiene en UTESA como filosofía. Y precisamente me dice aquí, mire lo que me envía, que yo me lo encontré todo muy hermoso. Dios mío, qué hermoso y qué falta hace esto que yo les voy a decir a ustedes en las otras universidades del país. Porque, Consuelo, perdón, la universidad aquí, el concepto es que la universidad solamente es educativa y no formativa. Lo primero de una universidad tiene que ser formativa y después educativa. Por eso que usted dice, la universidad dice, UTESA, póngalo por aquí, Guillermo, 40 años al servicio de la sociedad. Dice, oiga lo que a mí me enviaron, que yo me lo encontré precioso. Universidad promueve la ciencia, la democracia y el humanismo. O sea, que lo que usted está diciéndonos es un concepto, parte de la filosofía de esa universidad que usted regentea. No es un invento. Ni una réplica. Exacto. Porque aquí las instituciones lo que hacen es réplica del concepto, pero no son creativos en crear lo que van a practicar, porque ese es el miedo. Porque el miedo más grande de las instituciones educativas es atreverse a ser cambiante. Las instituciones educativas en este país y en el mundo normalmente son obsoletas.
No como la gente cree que es lo más desarrollado. Tienen una área desarrollada en ciencia, pero son obsoletas porque nunca se atreven a cambiar, porque el cambio se lo puede llevar a ellos mismos. Ay, Dios mío. Mire, en ese punto, doña Consuelo. Hay una tesis muy interesante sobre eso que usted está planteando, que es así. Yo conocí un profesor argentino, el profesor Tomás Vasconi, que escribió un texto que se llamaba Contra la Escuela, a donde decía que lo que hacía en la escuela era reproducir el modelo, y reproducirlo, y reproducir el modelo del enriquecimiento, hazte profesional, para que te hagas rico solamente. No crea, no cambia. Por eso escribió no crea, no cambia, no inventa. Exactamente. No actualiza. Exactamente. Y es bueno destacar esa parte, que la universidad tiene pendiente el producto que saca a la calle. Así mismo. Porque, en definitiva, mucho de ese producto hoy está dirigiendo el país en diferentes estamentos de la sociedad. Don Príamo, yo tengo que reconocer, y no sé si usted tiene cabal conciencia de lo que usted produjo para la reforma constitucional del 2010. Adelante. Ustedes plantearon como universidad un preámbulo y lo sometieron al Congreso. Sí. Y esto usted no lo sabe, le voy a mandar un video para que lo conozca. Yo asumí el preámbulo de UTESA. Oye, qué bien. En un momento en que era el preámbulo de UTESA el punto de discusión en la Asamblea Nacional, porque usted tiene un compromiso con la nación y lo ha demostrado. Ahora, en la parte local de Santiago, la relación empresario y responsabilidad social, don Príamo, es el mismo comportamiento el empresariado de hoy con lo que fue la generación de estos padres, un Espaillá, un don Víctor Espaillá, la gente que formaron todos estos bancos. Esos eran prohombres. Mira, don Víctor Espaillá, don Daniel Espinal, don Luis Krau, Popi Bermúdez, y me faltan muchos, pero ese grupo era un grupo de empresarios humanísticos. Buscaban producir, desarrollar, pero tenían una visión de la sociedad humanística, y por eso crearon todas esas instituciones de desarrollo, como la Asociación Cibao, la misma Católica Madre Maestra, ¿verdad? El Instituto Superior de Agricultura, el Banco Popular, la Asociación Cibao, todas esas instituciones que son estandarte hoy día, íconos nacionales, fueron creados por esos prohombres, pero ninguno era dueño de eso. No eran dueños. Participaron sin buscar ese beneficio peculiar, que es el daño, esa parte mercurial que tiene hoy día el empresario. Y los empresarios de hoy son totalmente mercuriales, salvo excepciones. Sí, Consuelo, no hacen nada que no lo beneficien económicamente. Es verdad. Progresista. Entonces, por ejemplo, yo me considero un empresario, porque he creado muchas empresas, obviamente, pero yo veo mucho la parte social y miran los casos. La universidad ha puesto como caso piloto un laboratorio clínico en Dajabón. Que lo vimos en Dajabón, no sabía que era un clínico en el laboratorio, pero vimos a UTESA en Dajabón. Pero mira, está UTESA en Dajabón, llevamos a UTESA para poder ayudar a ese país, desde ahí, desde su frontera, a desarrollar sus recursos humanos, para que desarrollen a su país. Porque si no, nosotros tendríamos que ir allá a desarrollar ese país, o ellos venirse para acá todos. Entonces nosotros nos hemos empecinado en formar esos recursos humanos para que ese pueblo, ese país pueda desarrollarse y no invadirnos, porque si no, la necesidad hace todo eso. Bueno, entonces nosotros creamos un laboratorio clínico en Dajabón, porque la información que yo tenía en la visita que hago a Dajabón, la gente que se moría, que iba al hospital, al único hospital, y un hospital muy detartalado, sin ningunos recursos. Entonces se moría una cantidad de gente. El promedio de mortalidad es terrible porque te llevaba una persona grave. Decían, bueno, pero para yo saber qué usted tiene que hacerse los análisis y llevarlo a Santiago. Muchas veces en el camino se morían. Así es. Sí, es verdad. Pero cuando se llevaba a Santiago y podía llegar vivo, esos análisis volvían y llegar aquí en 15 días. Sí. Pero en 15 días una gente grave que se muere, Consuelo, y se moría. Eso me lo dijo la iglesia allá, eso me lo dijo la sociedad allá.
para nosotros ir a Dajabón, nosotros hicimos un estudio social, no fue inventado, sí. Y esas cosas no las dijeron. Entonces, cuando yo pongo el laboratorio, dicen, pero usted es loco. Es una respuesta Mucha social. gente, usted es loco por un laboratorio que ha costado 40 millones. Al laboratorio más moderno que hubo en el país, porque era el último que se puso, sí, con los equipos más sofisticados. Ese laboratorio hace 200 y tantas pruebas y la entrega ahí mismo. Y tenemos otro laboratorio pequeño que cuando el paciente no puede ir al laboratorio, el laboratorio va a la casa. Porque usted no se puede mover si usted se está muriendo en su casa. Claro. Entonces vamos a la casa. Eso es humanismo. Entonces, ¿qué pasa? Me dijeron, eso, no, Consuelo, ¿tú sabes cuántos en 2, 3 años que tiene ese laboratorio instalado, cuánta gente ha ido? 58,000 pacientes. Multiplícalo por un promedio de 5 o 6 pruebas que hace cada paciente. Así es. Entonces, el laboratorio se autofinancia. Sí. Cobramos poco, porque sí, tampoco no están entre la gente rica. Claro. Pero se autofinancia y se moderniza. Ya estamos cambiando equipos para poner los equipos de 2015. Eso es lo que se llama una visión. Entonces, empresarial social. Con responsabilidad social. Esos resultados como proyecto piloto nos llevó a instalar uno en Gaspar Hernández. En Gaspar Hernández. Todo lo que es Gaspar Hernández, que hay un solo hospital en la región. La gente de Gaspar Hernández, todo lo que se quería en un análisis, tenía que venir a Puerto Plata o a Santiago o a Moca. Pero nosotros le pusimos un laboratorio tan sofisticado, o más todavía que el de Dajabón, que es el último que hemos puesto. Porque nosotros tenemos un laboratorio que yo, sin mucha promoción, todavía que nosotros somos los dueños del Centro Médico Cibao UTESA, sí, que tenemos casi 300 médicos, sí, que lo adquirimos quebrado totalmente porque había un espíritu mercurial y no social. Y cuando usted involucra a la sociedad camina abrazado con usted. Sí. Los empresarios no saben eso, yo no sé. Buscan riqueza mercurial. Una generación cuando la riqueza debe ser social y humana. Así entonces, mismo, con la experiencia del centro médico, que lo modernizamos y lo actualizamos totalmente, de ahí entrenamos para todos esos recintos que no hay especialistas, ni hay, entonces de ahí lo entrenamos y lo llevamos a, en el caso de Dajabón, en el caso de Gaspar Hernández. El último que pusimos fue ahora en Mao. Próximamente ya hicimos la construcción para poner otro en Moca. Pero ¿qué pasa con el de Mao? En Mao hay como 10 clínicas. Hay 4 clínicas muy grandes y bonitas y buenas, y cada una tenía laboratorio. Entonces, mira, pero ¿cómo usted va a poner un laboratorio en Mao? Digo, sí, pero la sociedad no se beneficia. Eso son para los que van a la clínica, a los pacientes y la sociedad en general. Lo pusimos, pero hoy día las clínicas que tienen laboratorio reconocen tanto el laboratorio de UTESA que dicen no, pero tienen que ratificarlo en el laboratorio clínico de UTESA. Tú sabes, en Mao, eso es visionario. Hace 3 meses que lo pusimos. Este último mes ya van 400 y pico de 458 personas que han ido a hacerse las pruebas en este mes que acaba de pasar. Imagínense usted, ya él se financia solo, la universidad no tiene que poner un centavo. Pero es la visión, es la visión. Pero ¿cuánta gente estamos dejando que muera? ¿Cuánta gente estamos salvando? Entonces, yo pienso que, que los empresarios tenemos que tener, como tienen 2 manos, deben tener una de plomo y una de algodón. La de plomo para el reto, correcto, que se logre, y la de algodón para suavizar, para abrazarse con su sociedad, con su pueblo. Y vamos todos a trabajar para poder vivir todos. Pero ¿cómo se puede vivir si nada más se piensa en el grupo mercurial? Entonces, esa sociedad de ayer que usted le decía es muy diferente a los empresarios de hoy. ¿Te das cuenta? Yo soy empresario. La última empresa que nosotros compramos, quebrada también. La gente dice que a mí me encanta comprar empresas quebradas. La información estaba quebrada, que además tiraba 2 páginas. La levanté, pero Consuelo, la información tenía 18 cajas. Cuando obligado a estar quebrada, yo de 2 cajas. De 18 cajas, tenía 2. Miren todo lo que pasa por caja de gasto. Claro. Entonces yo nada más dejé. Pero comencé del administrador y del director del periódico. Yo. Sí. Un sacrificio terrible hasta levantarlo. Ya se financia solo. Entonces, Manuel, una gran persona. Ahora mismo nosotros, el último en la empresa adquirida es Caribbean Industrial Park. El parque de Zona Franca, que también estaba quebrado.
porque todas las empresas, casi todas se habían ido que está en la zona de Matanza. Por donde está en Matanza, al lado de la cervecería. Al lado de la cervecería. Porque los parques textiles, que tenían muchos textiles, se fueron todos para China, para una serie y dejaron China, esto en una depresión total las empresas. Pues nos aprovechamos, esa empresa pasó al Banco Popular y al Banco de Reserva. Y ellos no podían manejarla porque no da función, ni la superintendencia le permite que dure mucho tiempo manejándola. Entonces la negociaron con nosotros. Nosotros tenemos 3 años. Estaba en un 40%, no está en un 100%, no, estamos en un 300%. Tenemos de 3.000 empleados, hay 15.000 empleados. Dios mío. Ahí, ocupación. Vamos para allá. Ocupación. Que... Y es un proyecto modelo. Pero, Consuelo, lo importante de esto es tener la visión de cómo nosotros anduvimos el mundo. Nuestros especialistas de las universidades, del sector empresarial, del sector de ingeniería, lo preparamos y lo mandamos al mundo con un paquete diciendo qué es el Parque Caribe Interpark. Después que lo mejoramos, nosotros hemos construido naves que nunca se han construido ahí, naves hasta de 100.000 metros. ¿Cómo? Ahora mismo. Entonces, pero nosotros tenemos una fila de 16 empresas internacionales extranjeras en fila esperando que nosotros le construyamos naves. Mío. Una cosa que estaba en el suelo. En el suelo. Bueno. Señores, esto es, la verdad que nosotros queríamos hacer un programa. Pero ¿qué pasa? Que es un laboratorio de la universidad. No solamente produce recursos, porque sino que sirve para estudios. Lo cogimos fiado, Consuelo. Pero mira, ya se paga sola. Ay, qué bello. Entonces, lo importante es que es un laboratorio para la universidad. Ya ahí nosotros tenemos un centro de emprendedurismo, un instituto de idioma, de inglés, para todos los que van a esa empresa aprendan inglés. Porque en Santiago se han dejado de instalar más de 18 centros de call center, porque no hay gente que sepa inglés. ¿Te ves? Entonces, lo estamos preparando desde ahí. Santísimo. Señores, esto es lo que se llama visión empresarial social. Ok, vámonos con los comerciales. La verdad, don Príamo, que yo estoy con la boca abierta. Yo quería hablar de usted, yo sé que usted, todo esto, pero todo esto que usted nos está diciendo. Pero yo te voy extraordinario. No, ahora vamos para los comerciales. Pero yo te voy a decir, cuando vengan de los comerciales, te voy a decir de qué hace usted, qué ha cambiado usted desde los últimos 4 años para acá, donde nuestros egresados no tienen que ir a buscar empleo. Porque los preparamos y les elaboramos un proyecto con ellos de que ellos crean su propio empleo. Ya ninguna universidad en el mundo ha hecho eso. Usted es la única en el mundo y lo hemos logrado. Amén. Vámonos con los comerciales. Dios mío, estoy asombrada. El 80%. Bueno, nos quedan 3 minutos que usted tiene. Usted estaba diciendo, Ángel, ¿verdad? Qué interesante todo esto. ¿Cómo vincula el aparato que genera la universidad como producto productivo a que no sea un desempleado en la calle? Exacto. En 3 minutos. Bueno, las instituciones educativas casi del mundo producen a los graduandos y obviamente hay una correlación con el sector empresarial que se cuestiona y se investiga qué es necesario, qué necesitan los empleados, qué recursos humanos, con qué calidad, cuál es la cualificación que necesita para poder el graduando entrar a la producción, entrar a las empresas. Pero las empresas con la crisis están saturadas. En vez de sumar empleo, bajan los empleos. Entonces nosotros viendo esto dijimos, no, pero nuestros estudiantes no tienen que salir a buscar empleo. Al contrario, ellos van a dar empleo, porque están creando empresas y para crear empresas van empleando a su familia. En la misma empresa, en su propia casa. Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a dónde buscar los recursos con bajo interés y a largo plazo para crear empresas, por ejemplo, Banco Academy, Banco Popular, Banco Reserva. Ya tenemos convenios con ellos que le prestan plata sin garantía, sin buscar fiadores y a largo plazo. Hay unos programas para elastizar, ¿verdad? Y que no les sea lesivo los intereses. Entonces, ¿cómo usted crea una empresa sin tener un centavo? Así salen nuestros egresados de cualquier carrera, porque es lineal.
Todas las carreras tienen que ver esas 3 materias que le llevan a crear su propia empresa. Emprendedurismo. Emprendedores de verdad. De verdad. Pero hacedores. Y pasan entonces por todos los proyectos, universidades, empresas que tiene la universidad. En el área de la salud, por la farmacia, por los laboratorios, por el centro médico, por los periódicos, los de comunicación social, por la zona franca, por la parte agrícola que tiene la universidad, ¿Usted la dice agropecuaria. que tiene cuánta gente estudiando? No queda un la minutico. principal escuela de agronomía. La principal escuela de agronomía. Tiene 400 y pico de estudiantes, la única en el país. Esto es en la sede de Santiago. En Mao. En Mao. Que tiene esa cantidad de estudiantes estudiando agronomía. Ni la UAS, que la Universidad Pública, tiene ese número de estudiantes. Qué bueno. Pero esa gente tiene centro de experimentación de la universidad, sí, de una producción de arroz, de banano, de todo lo que produce el entorno de Mao. Ahí van esos estudiantes. Ahora ellos están en una prueba de un tomate que yo creo que vamos a cambiar la cosmovisión del país, produciendo un tomate que no es maduro, tomate gourmet verde, que se madura estando verde, y donde el 90% es masa. El tomate, el 90% es agua, este es masa, el 90%. Y eso lo están experimentando, y es dulce, es un gourmet. Lo estamos sembrando ahora con los mismos estudiantes. Pero eso ha salido de ahí, de la universidad. No, la trajimos de Italia, la semilla. Sí. 1 kilo cuesta 80.000 euros. Ay, Dios mío. Pero 1 kilo produce 5 o 6 millones de euros. Entonces, en eso estamos. 1 kilo de semilla. De semilla. Pero es un gourmet, es un tomate dulce. Mire, pero usted quedamos en que vamos a ir a ¿cuándo van a ir? Todo eso. No, después que pase el 24, 28 de abril, nos vamos para en mayo estamos allá. Ángel me localiza. Yo estoy ya en el fan club de Don Príamo. Saludo a don Salvador Peña y Salvador Sadalá. Y a don Emanuel, que yo lo quiero mucho, el director y a su esposa, de la información, y a su esposa, que tuvimos un fin de semana juntos en una ocasión maravillosa. Consuelo, yo quiero agradecer a ustedes de manera esta invitación. Hemos tenido una experiencia preciosa. Y haber platicado con ustedes, y haber aprendido de ustedes. Oye, indiscutiblemente. Nosotros de ustedes. Mire, no, hay un aplauso al rector. Don Príamo, se lo merece. Hay un concepto que dice, si hay un verdadero diálogo, todos aprenden. Amén. Entonces, aquí hay un egoísmo del aprendizaje, pero no, cuando hay un diálogo todos aprendemos. Entonces yo he aprendido mucho de ustedes. Ay, qué bello. De todos los días. Rector magnífico, no solamente en ciencia, sino en humanidad, en país, en lo que necesitamos verdaderamente, ética también. Gracias, don Príamo, por esta visita tan bella. Ángela Costa, gracias, mi amor. Gracias a usted por siempre. Venir. Nos vemos mañana. Mañana un programa especial, Revolución de Abril. Mañana un programa especial aquí, con la Revolución de Abril.